mismo. Asimismo, aunque la aplicabilidad del presente decreto de urgencia no esté supeditado o condicionada a la emisión del informe que presente este grupo de trabajo, sí resulta necesario, por encontrarnos sujeto al mandato constitucional, que el futuro Congreso lleve, como corresponde, a cabo un control posterior. Insisto, presidente, no entiendo la lógica de cómo hacer un símil entre el periodo de interregno con la categoría quizá atrevida de constitucionalidad restringida. ¿Realmente estamos en un periodo que nosotros reconocemos, nos autorreconocemos como de constitucionalidad restringida? Una restricción de los efectos de la Constitución es propia de los estados de facto. Por ejemplo, una restricción de derechos fundamentales es un ejemplo claro de una constitucionalidad restringida. Señalar aquello implicará aceptar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra supeditado a una voluntad ilegítima, inconstitucional y que utiliza los decretos de urgencia para ir mucho más allá del respeto de los derechos fundamentales. Aunque somos de la posición que existen serios cuestionamientos a las atribuciones presidenciales en la emisión de los decretos de urgencia, sabemos que una norma constitucional es aún eficaz y efectiva para alzar nuestra voz. De eso han reclamado varios colegas acá. De estar bajo un contexto de constitucionalidad restringida, ni eso sería posible. Luego se ha señalado que se debe sugerir al futuro Parlamento legislar de manera explícita para delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente en el interregno parlamentario. Coincidimos plenamente con el coordinador presidente. Y hacemos nuestro el pedido de que el Congreso entrante despliegue sus esfuerzos en regular, delimitar las facultades, prerrogativas, naturaleza de la Comisión Permanente en el interregno, así como la interpretación de las prerrogativas del Presidente de la República para dictar de manera ilimitada o irrestricta, como ahora, de los decretos de urgencia. Y si bien es cierto, estamos de acuerdo con las recomendaciones en tanto se pide al Congreso entrante regular el alcance constitucional y legal de los decretos de urgencia, consideramos que debe reformularse la argumentación del informe y declararse que el decreto de urgencia 002-2019 es inconstitucional porque contraviene los límites establecidos en la propia Constitución respecto de los decretos de urgencia. No podemos nosotros ahora decir que sí, hay dos naturalezas diferentes, que estamos en un periodo de constitucionalidad restringida o que el Jurado Nacional de Elecciones puede emitir reglamentos que contravengan la misma ley. No concuerdo con eso. De hecho, la congresista Wilke acaba de explicar que ha sido muy difícil llegar a un acuerdo porque todos teníamos posiciones contrapuestas y algunas abiertamente contrapuestas, pero creo que en este caso no se trata de hacer un esfuerzo para que llegue un texto que pueda generar votación. No es vinculante. El informe que nosotros, del examen que estamos obligados a hacer, no vincula al nuevo Parlamento. No va a significar que una norma deje de tener eficacia. No va a significar para el señor Vizcarra un límite para su voluntad legislativa. De hecho, yo creo que va a seguir legislando en lo que a él y a sus ministros se le ocurra. No va a haber límite alguno. O sea, decir que si nosotros no lo aprobamos, entonces el presidente va a tener problemas para legislar es realmente entrar en una justificación que creo que no tiene sustento. Pero sí creo que es un deber de este Congreso, o por lo menos de los que hemos analizado esto y vemos el peligro de dejar plasmada una inconstitucionalidad validada por nuestros votos, de votar en consecuencia con lo que nosotros creemos. La disolución del Congreso y el mantenimiento de la Comisión Permanente con todas sus funciones no faculta al Gobierno a actuar como poder único. Presidente, el decreto de urgencia no es un instrumento legítimo para ejecutar reformas al sistema electoral. La emisión de decretos de urgencia por el presidente durante el interregno tiene límites, no es irrestricta. Su utilización debe ajustarse a los límites indicados en la propia Constitución. No existe un fundamento racional para afirmar la existencia de un decreto de urgencia con naturaleza y características particulares durante el interregno que no se encuentra contenido en ningún artículo de nuestra Constitución de esa forma. Por eso, presidente, recomiendo que en el informe se habló de una interrupción del sistema democrático, lo que autorizaría a diferenciar una situación jurídica con el Pleno del Congreso en funciones de la situación jurídica en que funciona solo la Comisión Permanente. En el informe se reconoce facultades extraordinarias al Ejecutivo,
el cual puede emitir decretos de urgencia que no tienen límites, salvo los que acaban de incluirse, pero que no responden a ningún artículo de la Constitución que habilite para ese fin. Y a los cuales no se les aplica las restricciones o requisitos que la Constitución, insisto, establece para los decretos de urgencia. Presentar un informe para justificar una posición de poder único al gobierno es claramente contrario a la lógica de un sistema democrático que estamos obligados a defender. Este sistema democrático obliga que respondamos a la demanda de una separación y equilibrio de poderes. Finalmente, se debe proponer al próximo Congreso los aspectos desarrollados en los informes y regula esta situación jurídica en función de la seguridad jurídica y de los principios democráticos. Gracias, presidente. Congresista Violeta. Presidente, primero, ni el grupo de trabajo ni quien habla ha hecho un informe para complacer al gobierno o ajustarnos a sus demandas o requerimientos. Creo que nuestra posición de oposición política y democrática al gobierno está por demás acreditada. La posición de la congresista Bartra, que con legítimo derecho ha presentado un informe en minoría, discrepa pues en lo fundamental del informe del grupo de trabajo, que en este caso tiene una posición por mayoría, en el siguiente sentido. Tenemos dos miradas constitucionales distintas. El informe en minoría concluye la inconstitucionalidad del decreto de urgencia 002. Lo que nosotros decimos es que el decreto de urgencia, si bien es cierto, tienen referencias innecesarias, como cuando alude al Jurado Nacional de Elecciones y le dice al Jurado Nacional de Elecciones, le autorizo para que usted haga su trabajo, o le dice a la Contraloría General de la República, le autorizo para que usted haga su trabajo, lo que nosotros concluimos es que esas autorizaciones, entre comillas, están de más, pero que no vician el decreto de urgencia, porque la fuente de poder para que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo cuando se convoca a un proceso electoral es el imperativo de la Constitución. La fuente habilitante de la legalidad para el Jurado Nacional de Elecciones no es el Poder Ejecutivo. Entonces, estas dos referencias son innecesarias. ¿Deberían haberse omitido? Podrían haberse omitido, hubiera sido más elegante y más saludable para la legalidad. Sin embargo, no lo hace ilegal el decreto de urgencia. Primera idea. Segunda idea, la Constitución tiene dos tratamientos con naturalezas y presupuestos habilitantes distintos para el tratamiento de los decretos de urgencia. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Esa es nuestra posición jurídica y una vez más lo voy a tratar de explicar con otro argumento adicional. Cuando en la Constitución de 1993 se debatió el artículo 118 y el 135, en el artículo 118 quedó clarísimo la excepcionalidad y la urgencia para la dación de decretos de urgencia, básicamente naturaleza económica. Cuando en el 135 el constituyente regula los decretos de urgencia, ya no se circunscribe a lo que dice el 118, dice legislará. ¿Y por qué dice legislará? Porque lo lógico hubiera sido, sistema bicameral, que quien legisla, disuelto el Parlamento, hubiera sido en última instancia el Senado y no la Cámara de Diputados. ¿Qué cosa podría haber hecho el legislador en el 93? Como todavía dejaba la comisión permanente, le podría haber dicho, oiga, disuelto el Parlamento, esta legislación la puede aprobar la comisión, permanente, pero no lo hizo. No dejó que la legislación quedara ni residualmente en manos del Parlamento, salvo para las acciones de control. Y entonces, ¿a quién le delega la competencia de legislar? Al Poder Ejecutivo. Tal fue el debate que en la Constitución, en el debate del 93, se discutió si tenían que llamarse decretos de urgencia. ¿Y saben qué fue lo que se propuso? Que no se llamen decretos de urgencia. Que en el 135, cuando se alude a este instrumento normativo, legislativo que va a poder tener el Poder Ejecutivo en interregno parlamentario, se llamen decretos leyes. Pero ¿qué ocurre? Que los decretos leyes en la tradición constitucional peruana han estado siempre referidos a las normas que dan los gobiernos autoritarios. Entonces, para no llamarlo decretos leyes, metieron una vez más el nombre de decretos de urgencia. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaban regulando en realidad dos situaciones distintas, dándole el mismo nombre. Por lo tanto, lo que nosotros estamos justificando es que lo que estamos señalando es que este problema que no se había presentado en el Perú desde ese entonces
tiene que ser esclarecido en un próximo Parlamento porque está claro que estamos hablando de situaciones diferentes que tienen que ser tratadas de manera diferente. Ahora, el decreto de urgencia 002 convalida las decisiones políticas y legales del gobierno, no las convalida. Lo que le estamos diciendo nosotros es, este decreto de urgencia específicamente, este decreto de urgencia, a la luz de lo que tenemos en la Constitución y a la luz de la legislación, goza de legalidad. No hay elementos suficientes para decir es nulo o está viciado o es ilegal. Goza de legalidad, por eso decimos supera el análisis de legalidad. Lo pondremos más explícitamente. Goza de legalidad para evitar esta suerte de doble interpretación. En el primer párrafo del 5.2, en eso estoy de acuerdo. Pero está claro que en relación al informe en minoría estamos en posiciones, digamos, opuestas, ¿no? Tenemos dos ópticas de análisis constitucional distintas. Nosotros decimos que este decreto de urgencia, el 002, goza de legalidad más allá de la incorrección de su texto en términos del fraseo que se ha utilizado, pero que eso no lo lleva para que nosotros podamos decir que es inconstitucional. Congresista Bartra. Gracias, presidente. Usted tiene la palabra. Sí, para terminar. Y en todo caso sí le voy a pedir al congresista Violeta que nos haga precisiones. El informe señala que estamos en un periodo de constitucionalidad restringida. La Constitución política tiene plena vigencia para todos los peruanos, para nosotros, para el congresista coordinador, para el presidente. ¿Realmente estamos en un periodo de constitucionalidad restringida? Yo encuentro la Constitución y voy a defenderla con absoluta y plena vigencia. Insiste el congresista Violeta en que hay dos tipos de decretos de urgencia. La Constitución en sus artículos 135 y 118 no ha hecho ninguna diferencia entre un decreto de urgencia que legisla y uno que dicta medidas extraordinarias. Lo que hace la Constitución política peruana es habilitar al decreto de urgencia a legislar como a dictar medidas extraordinarias. Se trata de un mismo instrumento jurídico habilitado por la Constitución a través de dos artículos, tanto para legislar como para dictar medidas extraordinarias. No es una función y otra función. ¿No lo hace ilegal? Falso. ¿Acaso contravenir lo que ha señalado el Tribunal Constitucional sobre las características de todo decreto de urgencia no es contravenir la constitucionalidad del decreto de urgencia 002 y por ende la legalidad? Creo, presidente, que no es un tema menor, no estamos acusando de ninguna intención personal, solamente estamos defendiendo lo que consideramos que es nuestro deber y honrar el juramento que hicimos aquí al encargo que nos dio el pueblo, que es defender la Constitución y defenderla especialmente en periodos como este, en el cual de facto ahora, a lo mejor por imitación, me disculpo anticipadamente si a lo mejor hiero alguna susceptibilidad, pero anticipadamente nosotros ya vamos a reconocer dos decretos de urgencia de naturaleza diferente, aludiendo a un diario de debates, así como me gustaría que en el futuro aludan a lo que estoy diciendo el día de hoy y lo den por verdad única. Y además reconocer que la Constitución no tiene vigencia plena. Entonces, presidente, hasta nuestros derechos fundamentales se van a ver conculcados con nuestra, además, aceptación. Creo, presidente, que concluir acá que el decreto de urgencia 002 supere el análisis de control de legalidad a la luz de la Constitución Política del Perú, o admitir nosotros que estamos en constitucionalidad restringida, o admitir que tenemos dos decretos de urgencia de naturaleza diferente, haciendo una interpretación no de la Constitución, sino del diario de debates, es un exceso y me ratifico en mi posición, presidente. Le pide la palabra el congresista Marco Arana. Congresista Bartra. No, usted ya terminó. Muchas gracias, congresista Rosa María Bartra. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Bueno, presidente, todos sabemos que el Parlamento es una instancia de formulación de leyes, pero también y fundamentalmente de debate político. Y lo que estamos viendo ahora es justamente una argumentación política, ¿no?, que busca
formas jurídicas para expresarse y no una voluntad de que en la comisión permanente pudiera haber un informe por unanimidad, un informe de consenso, que entiendo que había sido la voluntad del congresista Gilbert Violeta y de los miembros del grupo de trabajo, y por eso mismo no se votó este informe la semana anterior, porque se dijo que se iba a buscar una fórmula. Pero está claro, presidente, que se ha perdido el tiempo en ese sentido, pero bueno, en aras del debate democrático, demos la flexibilidad del caso, ¿no? Porque, por ejemplo, se llega a afirmar, ¿no?, de que el espíritu de todas esas normas tiene que ver con esta historia de la República de autoritarismo, ¿no? Bueno, de autoritarismo corrupto es lo que se inició en los años 90 y con la Constitución del 93 y las fuerzas políticas que estuvieron detrás elaborando las normas que ahora favorecen los grandes intereses económicos, ¿no? Y entonces yo creo que con precisión, si la idea aquí es una decisión política de alguna agrupación política que quiere respaldar el hecho de que todo decreto de urgencia que pueda venir tiene que ser descalificado por la mayoría del voto en la comisión permanente, bueno, que asuman la responsabilidad de esa decisión política que la deben haber tomado en su organización política, ¿no? Pero usar una argumentación que se presenta como ropaje jurídico para distorsionar las cosas me parece inaceptable, presidente. Eso, digamos, en lenguaje más sofisticado es un galimatías, ¿no? Un discurso lleno de confusiones y de impropiedades en las frases. Porque, por ejemplo, se quiere señalar, presidente, de que tal como está el informe que ha presentado el grupo de trabajo, yo no formo parte de ese grupo de trabajo, pero se quiere señalar que se quiere dar paso a 2 definiciones de decretos de urgencia. No es verdad, pues, presidente. ¿No? Yo creo que, y aquí no quiero hablar para defender a mi colega Violeta, pero ¿en qué momento de se puede descalificar y se puede decir que el texto sustitutorio tiene 2 definiciones de decretos de urgencia de naturaleza distinta? Cuando en realidad lo que estamos es ante una situación de 2 condiciones histórico-políticas que ha llevado a la disolución del Congreso. Y en esas circunstancias, por ejemplo, presidente, el hecho de que hayan restricciones que en tiempos de normalidad parlamentaria, ¿no?, efectivamente hayan restricciones para el Ejecutivo, no quiere decir que en tiempos de interregno y de cierre del Congreso no se pueda legislar en función de la realidad, a menos que se quiera incurrir en argumentos que ya hemos escuchado antes en la Comisión de Constitución, justnaturalistas, casi fundamentalistas del derecho, y eso no es aceptable, presidente, porque si la idea es, y lo escuché la semana pasada, ¿no?, de que la oposición a este decreto de urgencia es la madre, ¿no?, o que va a marcar la pauta para todos los demás decretos de urgencia, de una vez digámoslo. Y la declaración no debería ser este decreto sustitutorio, sino una declaración política. Al decir, todo decreto de urgencia que venga del Ejecutivo va a ser declarado inconstitucional. Bueno, que lo digan, pues, y esa es una afirmación de orden político, perfectamente entendible, razonable, desde la lógica de no admitir que este Congreso se cerró por obstruir la justicia, la lucha anticorrupción, que este Congreso se cerró para hacer uso abusivo, desproporcionado, inaceptable de la inmunidad parlamentaria para proteger a políticos que habían delinquido. Esas son las razones, pues, presidente. Entonces, sí, las razones son de orden político, no le demos disfraz ni ropaje jurídico, ¿no? Y sí me preocupa, por ejemplo, ¿no?, yo había observado, había pedido en todo caso una aclaración al congresista Violeta la semana pasada sobre la indicación en el punto 5.2 del decreto de urgencia que se entendía por supera el análisis de control de legalidad a la luz de la Constitución política. Y el congresista, que fue absolutamente claro, ¿no?, hicieron una precisión en todo caso de redacción y lo que quedaba claro es que era constitucional.
Sin embargo, se señalaba de que efectivamente, y están en las recomendaciones, que el nuevo Congreso tendría que definir, ¿no?, el conjunto de atribuciones, ¿no?, está en el 6.3, sugerir al futuro Parlamento legislar de manera explícita para delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente en el terreno parlamentario. O sea, lo que se ha hecho es señalar un vacío jurídico que el nuevo Congreso tendría que señalar. Pero de allí a afirmar que se está colocando un nuevo concepto de decretos de urgencia, ¿no?, el informe de ninguna manera, a menos que se quiera señalar la inconsistencia jurídica de quienes han elaborado el texto sustitutorio, cosa que creo que no está en debate. Pero la pregunta, presidente, y aquí yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si este debate que está siguiendo al anterior, el anterior fue sobre la necesidad de encontrar un texto conjunto, armonizado, queda claro que no es posible y no va a ser por razones jurídicas, sino por razones políticas. Y las razones políticas pues son, presidente, que hay dos posiciones en este momento en la Comisión Permanente y deberíamos ir al voto, ¿no? Aquellos que consideran que habiéndose disuelto el Congreso y estando en una situación de cierre del Congreso, de interreno parlamentario, ¿no?, lo que se quiere hacer es negar la realidad y decir para los decretos de urgencia que tienen que ver con exoneraciones tributarias o que tienen que ver con facultades como el Ejecutivo se está atribuyendo, de que puede incluso hacer expropiaciones, saltándose por encima el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de comunidades campesinas a ser consultadas, ¿no?, o que el Ejecutivo, ¿no?, con sus decretos legislativos en su momento, y este Parlamento no dijo nada, ¿no?, se carga de encuentro con su decreto legislativo 345, el tema de la negociación colectiva, la prohibición de negociación colectiva, la desaparición de la negociación colectiva, y lo han vuelto a poner en la Comisión de Presupuesto cuando saben que esa es una cautela y un derecho constitucional. Claro, pero es curioso, ¿no? Aquí no estamos discutiendo si las exoneraciones tributarias corresponden, sea en periodo de normalidad o en periodo de cierre del Congreso, como ocurre actualmente, a un Congreso que, debiendo representar los intereses de las mayorías populares y de la mayoría de la ciudadanía, se hacen leyes que favorezcan a unos pocos. Eso, un momentito, por favor, eso no se discute, ¿no? O sea, nunca hemos discutido en este Parlamento, presidente, no se ha querido discutir o se ha querido descalificar la posición del Frente Amplio cuando se ha dicho, exoneraciones tributarias para los grandazos, sí, ahí vengan, ¿no? Y ahí votan conjuntamente. Pero cuando se trata de exoneraciones tributarias, ¿no?, en este caso, ¿no?, a las que se busca oponer, ¿por qué? Porque hay la decisión política de que todo acto que venga, en este caso del Ejecutivo, escuchando la demanda popular del cierre del Congreso, entonces si aquí la percepción de una mayoría es que no es legítima ni constitucional lo que ha ocurrido con el cierre del Congreso y queremos ir por encima de esa realidad, entonces, presidente, ¿a qué estamos jugando? Se ha aludido varias veces al tema de que habría que esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda competencial y la inconstitucionalidad. Bueno, nosotros vamos a compasar la acción de esta Comisión Permanente con lo que quiere hacer el Tribunal Constitucional. ¿O hay un juego por debajo de la mesa entre lo que va a sacar el Tribunal Constitucional y lo que aquí se quiere hacer? No, pues, presidente, o sea, yo creo que el debate no se puede darle un repaje jurídico y descalificar el informe que ha hecho el congresista, el grupo y coordinado por el congresista Gilbert Violeta, señalando, ¿no?, que se ha dicho que no es cierto lo que se señala sobre el tema de que el decreto sí supera el control de legalidad y se desconoce incluso la recomendación 6.3. que se señala, hay un vacío jurídico y el grupo de trabajo está dando cuenta de eso. Y ese vacío jurídico y constitucional lo tendrá que resolver a futuro el nuevo Congreso porque no tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero entonces, presidente, yo creo que es muy importante que el tema pueda ir a votación. Presidente, me ha pedido la congresista Bartra una intervención a través suyo. Congresista Bartra, por favor.
Gracias, presidente. Acá no se trata de descalificar sin argumentos, es un análisis constitucional, congresista Arana, por su intermedio, presidente. Y con todo respeto le digo, parece que usted no ha leído el informe. Porque si lo hubiera leído, entonces se daría cuenta que en el informe se distinguen claramente dos tipos de decretos de urgencia. Y se lo voy a leer, ya que por su intermedio, presidente, ya que parece que para poder opinar él no lee y acusa, bueno, no nos sorprende. 6.2. Sugerir al futuro Parlamento regular de manera precisa los alcances de los decretos de urgencia en los supuestos a los que se refieren los artículos 118 y 135 de la Constitución Política del Perú. Es decir, para delimitar los alcances de este instrumento normativo en periodos de plenitud constitucional y en periodos de constitucionalidad restringida. Constitucionalidad restringida. Okay. O también llamado de interregno parlamentario, pues aunque en ambos casos la Constitución, escuche, presidente, por su intermedio, para el congresista Arana, pues aunque en ambos casos la Constitución los denomina de igual manera, se trata de instrumentos con naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimientos de control político y jurídico diferentes. Por eso es que, presidente, el señor Vizcarra puede legislar sobre expropiaciones, sobre generación de nuevos tributos, exoneraciones, etcétera. Porque estamos diciendo que lo que dice el 135 y lo que dice el 118 en su inciso 19 se trata de instrumentos diferentes, con naturaleza diferente y lo que sigue. Y eso no es así, presidente. Tenemos un solo decreto de urgencia establecido en nuestra Constitución. Finalmente, está el voto, está nuestra responsabilidad, allá ellos los que quieren habilitar una nueva naturaleza para los decretos de urgencia y que por lo tanto más adelante no levanten su voz cuando se trate de aquellos que restringen derechos, que generan nuevos tributos, que generan exoneraciones, como efectivamente lo vamos a ver en esta mesa, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Presidente. Para concluir, presidente. Por favor, para concluir. Ya que se ha dicho que uno no ha leído, el Frente Amplio no es de la bancada de los que creen que cuando leen causa Alzheimer, ¿no? Esa bancada era la que pertenece a través suyo, presidente, de la congresista Bartra. Por eso mismo le he leído el 6.3, ¿no? El 6.3. Y el 6.3 lo que está señalando es que hay un conjunto de vacíos que tendrán que ser desarrollados en el nuevo Parlamento. Pero pretender decir, y esta es una lectura que tiene que ver con comprensión de lectura ya, presidente, o sea que una naturaleza diferente de la realidad histórica y política sobre la que tenemos que legislar está dando pie a una definición de la naturaleza de dos tipos de decretos de urgencia. No me toca defender a otro abogado, yo no lo soy, pero me parece que es incluso una descalificación a la competencia jurídica, legal, ¿no?, de quien ha hecho el informe sustitutorio, ¿no? Y que es inaceptable, ¿no? O sea, se está señalando que hay condicionamientos que tienen que ver con la situación del cierre del Congreso y que lo que falte a esclarecer, definir, tiene que ver con la tarea del nuevo Parlamento. Y en ese sentido, presidente, tenemos muchas veces discrepancias y el congresista Miki Torres lo sabe. Pero el señalamiento que está haciendo el congresista Torres en relación a que el carácter de la realidad que puede llevar a que los decretos de urgencia en situaciones en las que se pueden vencer determinados plazos, ¿no?, no se amarre de manos y no se restringen todos, también es una responsabilidad de este Parlamento, ¿ya? Y eso es lo que hay que... sobre eso, presidente, no hay razón jurídica que valga. Lo que está aquí en juego es una opción política de quienes están diciendo, bueno, miren, todos los decretos de urgencia que tengan que ver con los temas tributarios se van a bajar porque ha sido inconstitucional el cierre del Congreso. Y estamos esperando que el Tribunal Constitucional nos diga eso para que luego empare los informes que hemos dejado en los grupos de trabajo y que se aprueben en la Comisión Permanente, validen esa apuesta política que tienen. Y nosotros decimos no, presidente. O sea, en realidad
la legitimidad del cierre del Congreso y la legalidad de la misma es algo que es absolutamente discutible y esperamos que en eso el Tribunal Constitucional no juegue, como lo ha hecho con algunas de sus otras sentencias, en situaciones en las que ponga en peligro la lucha contra la corrupción y ponga en peligro mismo el orden democrático, que lo entendemos de diversa manera, ¿verdad? Y en ese sentido, presidente, es lo que está en juego, así que habría que llevarlo al voto en todo caso. Congresista Luis Galarreta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Me pide una intervención la congresista Salgado antes que empiece. Congresista Luz Salgado, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Galarreta. Solamente para aclarar que lo que dice el congresista Marco Arana, a través suyo, señor, con todo respeto, pero que no diga que esto es una cuestión solamente por razones políticas. Aquí hay toda una discusión jurídica constitucional que los propios constitucionalistas en este momento tienen diferentes puntos de vista. Tal es así que hemos tenido que recurrir también al Tribunal Constitucional. No es que todo el mundo tenga las cosas claras, no las tenemos claras, pues lamentablemente este cierre del Congreso, al que tanto le gusta al señor Marco Arana, ha sido algo que nos ha puesto en entredicho a todos los peruanos. Nadie tiene las cosas claras y esto es responsabilidad de quien cerró una institución representativa de todos los peruanos. Ya sé que él quería que cierren este Congreso de todas maneras. Entonces, sí, pues hay una serie de dudas sobre este trabajo del interregno y lo que estamos haciendo aquí es saludable, porque estamos discutiendo algo que no habíamos discutido nunca. Estamos haciendo un análisis de si falta o no falta aclarar muchas cosas en la Constitución y se están dando recomendaciones para hacer aquello casualmente que falta para tener la mente bien clara y no entrar en especulaciones vanas que son como un disco rayado. Y además, hagamos lo que hagamos aquí, esto se aplica. ¿El Ejecutivo acaso va a paralizar su accionar de algún decreto de urgencia? No, lo va a hacer, lo va a hacer. Las responsabilidades van a venir después. Entonces, yo lo que quiero decirle es que nos estamos olvidando del fondo. ¿Y cuál es el fondo de este tema? Que el Ejecutivo se metió a decirles al jurado, a la OMPE, oye, tienes que hacer esto cuando no tenía que decirles. Primero. Segundo, que les está habilitando para hacer contrataciones. Y ahí estoy pidiendo yo, y lo vuelvo a hacer, señor presidente del Congreso, que tiene que ser transparente, y menos mal lo ha recogido el señor Gilbert Violeta, que tiene que transparentar todas las adquisiciones, entre ellas a quienes está contratando para hacer la auditoría de todos los equipos y sistemas de cómputo para este proceso electoral. Se dicen muchas cosas por ahí, que hay contratos ya amañados con compañías que abastecieron de las mismas computadoras que nos van a servir para el voto electrónico. El voto electrónico que está totalmente cuestionado en toda Europa y que nos recomendaron la Comunidad Europea no aplicarla aquí en el Perú. Voto electrónico que ha servido de fraude para todo lo que significa la tragedia de Venezuela. Voto electrónico que no tiene ninguna auditoría, que en cualquier máquina se puede alterar los votos, basta que alteren 10 votos en cada máquina y ya obtienen otro resultado, señor presidente. Y el jurado tiene la obligación de decirnos a quién está contratando como auditoría, porque no solamente la OMPE tiene que contratar. Aquí tendría que contratar los organismos que vienen de observadores, otros auditores para que nos digan qué sistema se está empleando, no nos vaya a pasar lo de Bolivia, que ahí no ha sido por el voto electrónico, sino ya por el sistema de cómputo total, cuando en el total de las máquinas empiezan a alterarse los votos. ¿Quién nos está garantizando eso en este momento? Nadie. ¿Y acaso el jurado, la OMPE, están hablando de a quién contratan? No, ahora te dicen, ¿sabes qué? En el réclame que están pagando un montón de plata a los medios de comunicación, dicen, el voto electrónico te va a facilitar tu trabajo. Claro que facilita, pues, eso es innegable. Lo que queremos es que facilite con transparencia, que nos digan cómo se está garantizando, señor, porque yo sé que ahora no hay ni planillas. Cuando uno va a votar ya no firma. Entonces, con una sola tarjeta pueden ingresar una serie de votantes y tú no firmas. No hay planillones. Entonces, con esa tarjeta, ¿cómo sé yo que no utilizan para las personas que no han acudido a votar, por ejemplo? Si la tarjeta la introduces, pones el DNI que ya está. Además que se ha perdido el voto secreto. Ya la máquina sabe con tu DNI quién eres, Luz Salgado, por quién votó. Ya se sabe.
Por eso que lo han prohibido en Europa, señor, y ha sido descalificado en una serie de países. Y el fondo del asunto es ese. La OMPE y el jurado tienen facilidades para contratar. Lo que queremos decirles, OMPE, jurado, ¿a quiénes estás contratando? Yo no quiero que contraten a las mismas compañías que vendieron en el equipo, pues lo que van a decir es que su equipo está bien, ¿no? Yo no quiero que contraten a los que, con la señora Tibisay de Venezuela, asesoraron a todos los centros de cómputo y validaron todo. Y Tibisay estuvo aquí y se callaron la boca. Tuvimos que denunciar que la Tibisay había ingresado al Perú para que la sacaran, a la que corrompió todo el proceso electoral de Venezuela durante más de 20 años. Eso es lo que no queremos. Ese es el fondo del asunto. ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? Ya eso quedará para el análisis aquí, muy interesante. Es muy bueno que se haga. Pero el fondo del asunto es que queremos saber a quiénes está contratando el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, a quiénes está comprando el equipo. Eso es lo que queremos saber, señor presidente. Nada más, gracias. Disculpe usted la interrupción, congresista Galarreta. Por favor, congresista Galarreta. Gracias, presidente. No sé si alguien tiene alguna interrupción más, porque no pienso dar después esta interrupción. Perfecto. Entonces no voy a dar interrupciones, presidente, para avanzar y porque tampoco me quiero, ¿cómo se llama?, dirigir a nadie en especial, pero no iba a intervenir. Este es un debate interesante que lo hicimos la semana pasada, pero vale la pena también, más que responder, aclarar algunos comentarios, ¿no? No me sorprende el doble discurso que se da en esta sala diciendo que se usan argumentos políticos, pero quien lo dice justamente usa argumentos políticos, ¿no? Me imagino que la crítica al TC es por el vergonzoso cambio en la firma de un tribuno que ya falleció, y con eso han vuelto a enjuiciar a nuestros marinos, ¿no?, que tuvieron la valentía de enfrentar a esas bestias terroristas que tomaron el frontón en su momento y que había que enfrentarlos como se le enfrenta a esas bestias. Pero ahí están. Sin embargo, cuestionan al TC, pero no dejan claro a qué fallo se está refiriendo. No me sorprende los golpistas que digan eso. Tampoco me sorprende, presidente, que quieran empezar ya a preparar el doble discurso. Es decir, digan si de una vez se van a oponer a todos, ¿no?, a todos los decretos. Yo no sé quién de mi partido ha dicho eso, nadie de mi partido ha comentado eso todavía, no lo ha mencionado, entonces no sé a qué se refiere con la mayoría. Pero ya están adelantando, porque cuando vengan los de, estos de tributos o de pago de impuestos, exoneraciones, ahí sí quiero verlos. Es decir, ya de acá ya nos dijeron cómo hacer el doble discurso, ¿eh? Es decir, van a votar usando argumentos políticos, no constitucionales para algunos, y usando los argumentos constitucionales en que las empresas y las mineras y todo el discurso que lo único que han hecho es empobrecer a la gente de cada región, ¿no es cierto? Entonces, el discurso de los golpistas, no sé si será repetido en los medios, algunos lo levantarán, o algunos tienen la costumbre de grabar estas intervenciones y después pasarlas en su Facebook, pero ya sabemos de qué pie cojean, presidente. Se andan quejando por algún video de algún partido por ahí, pero bueno, pues quien le caiga el guante que se lo chante, ¿no? Porque acá han sido muy claros de ser familia proterrorista, por lo menos varios, ¿no? Entonces, presidente, yendo al tema relacionado al debate, sí también quiero señalar que, primero, que sí es verdad que acá yo escucho argumentos jurídicos de parte de una congresista y más bien argumentos políticos del lado de quienes se oponen. Pero el argumento jurídico también es debatible con argumentos jurídicos, porque no es igual, presidente, y es bueno señalar, digamos, el espíritu legislador que queda plasmado además en el diario de debates, y creo que así lo mencionaron, para tomar una decisión, diferente a lo que quede plasmado en el diario de debate para dar una opinión, y obviamente todas las opiniones son válidas y yo las comparto, además que esto es un golpe de Estado, que algún día se darán cuenta, que algún día tendrán que ir a la justicia, que los golpistas también tendrán que responder ante la historia del Perú, en fin, pero vayamos separando las cosas, es decir, cuando el espíritu legislador se plasma en qué es lo que quiere establecer cuando está aprobando una norma, es diferente a, digamos, lo que quedará en el diario de debates, y por eso siempre señalamos aquí quiénes han sido los golpistas y que el señor Vizcarra es un dictador, etcétera, pero que son finalmente opiniones, porque sobre eso no se está tomando una decisión, por lo menos en este momento. Entonces, dicho eso, presidente, yo quiero insistir en una pregunta que le hice al congresista Violeta la semana pasada. Es decir,
Si eso está especificado, que ese fue el espíritu y por eso se aprueba de esa manera, y creo que hay actas al respecto, porque el otro extremo sería, presidente, que sí lo vamos a encontrar en personas, vuelvo a repetir, que van a hacer el uso de su doble moral en estos decretos. El extremo sería, presidente, que todos los decretos, entonces hay que archivarlos. Porque nosotros rechazamos el golpe, por supuesto que lo rechazamos, porque, presidente, esperamos, obviamente, como corresponde el fallo del tribunal, ¿no? Porque algunos son unos héroes cuando según supuestamente van a hacer una cosa, pero después los empiezan a cuestionar cuando sienten que va a ser otra cosa. Nadie sabe qué va a pasar, pero algunos ya van adelantando para empezar primero los levantaban, ¿no? Maximizaban y hasta endiosaban a algunos miembros del tribunal, pero cuando van en contra de sus intereses políticos, ahora más bien los quieren destruir y quieren cuestionar al tribunal, que sería el último que le falta al dictador, cerrar el Tribunal Constitucional. Pero, si bien es cierto, tenemos claro, presidente, nuestra posición en relación a lo que ha ocurrido en nuestro país. La pregunta de fondo es si nosotros vamos a creer en el supuesto que he escuchado por ahí, que es un absurdo, porque eso no va a suceder, que todos los decretos tienen que archivarse porque obviamente había un golpe de Estado, entonces no deberíamos estar sentados acá, pues, ¿no? Ese es el momento en que ya estamos como comisión permanente, ya entendemos que hay que más bien mirar maduramente cómo podemos más bien dejarle un pronunciamiento al próximo Congreso, que tendrá que evaluar justamente la situación constitucional y jurídica que ha pasado en nuestro país, más allá de lo que la historia lo va a hacer. Y entonces, presidente, más bien vamos a ver a personas que hoy día están diciendo, hay gente que quiere todo archivar. Mentira. Esas personas más bien van a ver la doble moral cuando vengan los temas que chocan con sus intereses políticos, que es el comunismo, ¿no? Ahí lo vas a ver más bien cuestionando esos decretos de urgencia y votando en contra de esos decretos de urgencia, sacando una leguleyada y una cosa por ahí que vamos a tenerlo clarísimo, presidente, porque va a ser evidente cuando uno evalúa un decreto de urgencia. Entonces, terminando con esta intervención que quería que sea muy pequeña, presidente, vuelvo para poder tomar una decisión al coordinador de este grupo. Creo que habíamos avanzado la semana pasada en que esto debe ser un tema realmente de urgencia, que este es un tema en el que, si bien es cierto, no está definido y el espíritu legislador, por lo que también he escuchado, plantea dos formas, dos momentos distintos. Cuando el congresista Violeta señala que esto cumple con la legalidad en el decreto en su exposición, ojo que esto va a ser revisado todavía por el nuevo Congreso, está referido, congresista Violeta, a través suyo, presidente, en lo mínimo que hemos planteado, es decir, es temporal, es urgente, eso está convalidando la acción del cierre del Congreso, la cual la rechazamos, porque si no, presidente, no va a tener lógica, y lo hemos ya avanzado la semana pasada. Por eso me preocupa que estemos retrocediendo y encima le regalamos siempre discurso para los golpistas. Si cumple con los requisitos básicos. Si cumple con los requisitos básicos, ojo que más allá nosotros podemos estar a favor o en contra, no es como cuando hay delegación de facultades, es exactamente, ¿no? Viene un decreto legislativo y nosotros podemos estar en contra del decreto legislativo, pero lo que se evalúa no es si estamos a favor o en contra, sino si está dentro del marco de delegación de facultades. En este caso viene a ser específico y viene a ser algo absolutamente similar. Entonces, me interesaría, presidente, ya para por lo menos tener una definición, qué es lo que decía el legislador y si realmente se refería a eso, para tenerlo textualmente, porque si no, obviamente, siempre va a quedar como una interpretación o un comentario, ¿no? Gracias. Congresista Torres. Gracias, presidente. Presidente, en realidad yo venía más que todo preparado para sustentar el decreto de urgencia 003, que de hecho tiene muchísima relación con lo que estamos discutiendo en este momento, porque de una manera proactiva, entiendo, el congresista Gilbert Violeta, al analizar el decreto de urgencia 002, ha entrado ya en determinadas materias. Y una de las materias pues, es evidentemente el tema tributario. Entonces, tengo que
adelantarme un poquito a algunos de los argumentos que teníamos reservados para el decreto de urgencia 003, porque creo que a partir de cómo vaya a ser la votación en este decreto, vamos a marcar un derrotero respecto de las siguientes votaciones. Yo escucho a cada uno de los miembros de esta comisión y entiendo